Muy pero muy buenas tardes, excelente tarde de jueves, un programa más de Argentina Hoy y estamos volviendo después de este 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, y obviamente se conmemoró en toda la República Argentina y como corresponde también en la provincia de Mendoza. Nos acompaña en esta tarde, como siempre, nuestra coautora Fabiana Yunes. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodolfo, y a toda la audiencia. Sí, en este jueves, mitad de semana, no se sabe si es lunes, jueves, qué está pasando, ¿viste? Pero bueno, celebrando el Día del Trabajador ayer y creo que linda tarde de otoñal de Mendoza, ¿no? No, totalmente hermosa tarde y bueno, yo esta mañana cuando llego a la oficina le digo muy buen viernes para todos. Ya que estamos. ¿Cómo es esto? Bueno, pasamos muy bien este 1 de mayo, dentro de todo comiendo en familia, como corresponde, y obviamente escuchando las opiniones de cada uno, ¿no es cierto? Mucho de eso hubo, sí, también en mi casa también fue así. Opiniones, distintas concepciones del momento que estamos atravesando, qué es lo que está pasando, con esta ley ómnibus, el tratamiento del día martes, que fue larguísimo y que bueno, nos dejó un sabor amargo en mi caso. Esperaba otra cosa de nuestros representantes, pero bueno, acá estamos. Bien, a mí me llama la atención poderosamente porque obviamente días antes nosotros habíamos entrevistado al diputado provincial Martín Aveiro, ¿sí? Sí. El cual nos había contado, digamos, cuál era la sensación dentro del Congreso Nacional, cómo se estaban moviendo las distintas fuerzas políticas, las negociaciones y todo lo demás. Si bien Unión por la Patria tenían una posición definida, pero estaba totalmente inconclusa la situación de los radicales, que iban, que venían, que negociaban en la Casa Rosada, que volvían, y lamentablemente ya tuvimos el resultado este martes próximo pasado, en el cual obviamente se terminó aprobando esta, primero ley ómnibus, después ley bases, porque sí, obviamente fue mucho más chica, eran nada más que 234 artículos, y bueno, obviamente recibimos como un balde de agua fría, porque dentro de eso pensábamos que la parte laboral no iba a estar contemplada, y sí, estuvo contemplada, en dos puntos como puede ser el tema del periodo de prueba, que todos los que vivimos en la República Argentina conocemos que el periodo de prueba es nada más que de 3 meses. Era de 3 meses y esperemos que siga siendo. Correcto. Y hoy día, digamos, para algunas empresas se amplió a 6 meses de periodo de prueba y para otras a 8 meses. Bien, bueno, hoy día queremos ver si hay una reacción empresaria. La reacción empresaria es la contratación de el personal que hoy no tiene trabajo, o que no tiene contrato de trabajo, o que no está en relación de dependencia. Porque a esto debemos sumar a aquellos que están trabajando en negro. Sí, vos esperás una reacción buena en cuanto a la oferta y demanda de trabajo. Sigo siendo optimista. Qué bien, Rodolfo, bueno. Así que contagiame un poco porque la verdad que todavía no veo la parte positiva de poder tener a un trabajador 8 meses a prueba, y que de 8 meses, casi un año estamos hablando, y que te puedan echar en esos 8 meses y después tenés 8 meses más en otra empresa a la misma persona, porque puede pasarle perfectamente. Sí, con el atenuante de que esa misma empresa, por más que haya trabajado muy bien ese trabajador, no puede volver a contratarlo, digamos, en periodo de prueba de nuevo. Claro, exactamente. O sea, que vamos a volver a lo que vivimos durante la década del 90 con el tema de los supermercadistas. ¿Qué hacían? Utilizaban, ¿te acordás en aquel momento, la ley de flexibilización laboral? Entonces te contrataban por 6 meses, despedían, venía otro, los contrataban otros 6 meses y así crecieron los supermercados, ¿no? Así pudieron hacer los ahorros de sus contribuciones, estaban exceptuados de las contribuciones patronales nuevamente. Entonces no mejoró la situación de empleabilidad porque obviamente fueron más los que quedaron en el camino. Y a eso se suma que tanto ya en el 90 como en estos momentos las empresas de hoy están haciendo sus recortes y lamentablemente lo hacen por, digamos, el lado más flaco. Si estamos hablando del lado más flaco, es justamente la gama de trabajadores que
está sobrepasando los 35 o 40 años que ya llevan dentro de la empresa 10 o 20 años de antigüedad. Claro, exactamente. Y no veo, insisto en eso, no veo ninguna mejora para la clase trabajadora. No, es siempre lo mismo, ¿no? Siempre se corta el hilo por lo más fino. Una persona que tiene entre 35 y 50 años, ni siquiera te voy a hablar de los de más de 50, que sería mucho peor todavía la situación, hasta los de entre 35 y 50, ya es una persona grande. Si vos mirás las ofertas de trabajo que hay, la mayoría es hasta los 33, 35 años. ¿Y después qué hacemos? Los contratamos entonces durante 8 meses y los volvemos a contratar durante 8 meses más y así sin siquiera darle la posibilidad. Aparte, la posibilidad, vos pensar una persona que le faltan todavía 30 años para jubilarse, tiene 35, le faltan 30 años para jubilarse con si no nos cambia nada, ¿no? Si seguimos hasta los 65 para los hombres. Y con qué posibilidades concretas de tener un trabajo. La verdad que se complica mucho. No veo nada positivo, pero bueno, bien, seamos optimistas y a esto que estamos hablando pensemos que no. Otros puntos, que es justamente el tema de la probabilidad de jubilación. Dentro de esta modificación, de esta ley bases, está el tema de la modificación de que se eliminan las moratorias. Sí. Entonces, si no tenés los 30 años de aporte, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos las que no tienen 30 años de aporte? Vamos al supuesto de los casos que vos hiciste 25 años de aporte. Te faltan esos 5. Tenés que esperar hasta los 60 la mujer y hasta los 65 el hombre para pedir la pensión. Sí. Es decir, que es el 80% de la jubilación mínima. Esta es la situación que hoy tenemos en el país. Ojalá se pueda modificar. Esperemos que tengamos las voluntades legislativas para poder modificarlo nuevamente. Porque el año que viene tenemos nuevamente elecciones. Debemos prender las luces alerta y debemos alertar a todos aquellos que deben elegir que lamentablemente la camada es una... No, la camada no es el término correcto. El régimen etario que está por encima de los 50 años hoy tiene que pensar de que hay muchas probabilidades que no se pueda jubilar. Si no tiene los 30 años de aporte se le va a complicar muchísimo. Sí. Correcto. Bueno, y ese tiene otro aditamento. ¿Se acuerda que pero, antes decíamos el tema otro peor? El tema de las pensiones. Sí. Obviamente la mujer cuando fallecía el esposo seguía cobrando su pensión. Sí. Hoy no está reglamentado, pero está en un limbo. Dios mío, ¿cuántos años retrocedimos? Si esto sucede, ¿cuántos años? Porque la pensión es de los 80, ¿no? De por allá. De antes de los 80. Yo recuerdo, mi padre obtuvo su trabajo de parte de su mamá y ella venía cobrando una pensión de parte de que el papá era retirado de rentas. Ajá. Así que estamos hablando del año 65. Ah, mira, yo creí que era del 80. 1965. 1965 más o menos ya estaba el tema del régimen de pensiones para la esposa que falleció su cónyuge o al revés, o viceversa. Sí, claro, ¿no? Sí. Entonces, obviamente yo quiero ser optimista porque, obviamente tengo una familia, tengo hijos y todo lo demás, tengo que poner el pecho a la bala y salir para adelante. No podemos bajar los brazos en este momento e insto a que todos aquellos que están alrededor mío nos sigan, porque de la única forma que vamos a cambiar esto es con más lucha. Sí, no se pueden perder derechos así de un momento para otro, como si nada pasara. Tenemos que entender que esto, lamentablemente, reclamarles a nuestros legisladores. Para eso están, para representarnos. Tenemos que ir a exigirles a ellos que ellos sean los que pongan un freno a esto que se intenta, Rodolfo. Bien, así que, un poco de todo esto vamos a hablar durante el transcurso del programa de hoy. Y, uno de los ejemplos que quería citar, lamentablemente, en este momento... estamos casi próximos a lo que es el cierre del diario Los Andes. También. Otro. Entonces, lamentablemente, ¿y la mano negra quién es? ¿Se lo dejamos a los oyentes? Sí, yo ya la tengo. Espero que los oyentes, cada uno haga sus propias conclusiones. Sí. Pero a eso le vamos a sumar que viene el secretario general de Gráficos, que nos va a contar gran parte de la verdad de lo que es el tema del diario Los Andes. Esto que el cierre de la planta
se va a fabricar el diario en Córdoba y de allá volveremos a un tiempo atrás cuando se esperaba que llegara el diario a las 5 o 6 de la mañana. Dios mío. Bien, así que toda esta temática la vamos a ir abordando. Otro avance, ¿no? Entre comillas. Otro avance. O sea, Otro avance. sí. Yo recuerdo cuando estuvimos en la década anterior, en la del 2000, Sí. nosotros padecimos lo que era la digitalización de los medios de comunicación y el precursor de esta idea en la provincia de Mendoza fue justamente el grupo Vila Manzano. Entonces, recuerden que teníamos a Radio Nehuil en calle Echeverría, teníamos al Diario 1 en la calle Pedro Molina y teníamos al Canal 7 donde hoy lo conocemos que está. Con la diferencia de que en aquel entonces la idea del grupo Vila Manzano era trasladar todo el multimedio a la calle Manuela Sáez y Acceso Norte y ahí centralizar la redacción multimedia. Cosa que durante la gestión, en ese momento de Pico, Sí. Roberto Pico, se puso y se hicieron todas las instancias legales y laborales pertinentes para que esto no sucediera. Y fue así, no sucedió. Se mantuvieron las fuentes de trabajo. Cada diario mantenía 200 puestos de trabajo, mínimo. Que era lo que después de la chique del 97, donde empezaron a crecer los multimedios. Entonces nos encontramos hoy con que, de entrada nomás, el grupo que compra Diario Los Andes ha pedido una baja de 60. Sí, para empezar, Rodolfo, ¿cuánta gente más se va a quedar en la calle? Bien. Y volvemos a centralizar, en vez de, ¿no? Como nuestra ley de medios, que ojalá hubiéramos podido instaurar en ese momento, que creo que estuvimos cerquita y no se logró del todo. Se instauró, se Sí, le ganó o sea, al grupo Clarín. está bien. Y después, Pero yo digo en la obviamente, práctica, ¿no? En la década de Macri Sí, otra vez. se la desfinanció. Tenemos que ir al corte. Sí, vamos. Pero ya venimos enseguida con alguien que está muy cerquita de esta realidad de la que estamos hablando, que es el secretario general de la UOLRA, el amigo Esteban Alanís. Lo esperamos en el próximo bloque para que se sume aquí. Claro que sí, vamos al primer corte del programa entonces, Rodolfo. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina. Hoy estamos acá, con la presencia del secretario general de UOLRA. Bienvenido a esta mesa de redacción. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto como siempre, la audiencia. Y bueno, una tarde fresca pero con sol, bien otoñal, digamos, ¿no? Totalmente otoñal y bueno, venimos remando como corresponde, entrando en calor, porque obviamente después del martes, la votación del Congreso y todo lo demás, obviamente no nos permite descansar. Tenemos que seguir en una ardua lucha para ver cómo recuperamos derechos. Hoy otra vez estamos en esa carrera, me parece. Muy buenas tardes, Esteban, un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias. Está bien, fue... Usted no me saludó. Dije muy bueno. Viene de reclamo, Es para ver si viene está, de reclamo. es para ver si está, dudó, ¿viste? Dudó, se lo saludó, Claro, una cosa es presentar. Claro. No, Bueno. pero dijo buenas tardes, todo, así que quédese tranquila. ¿no? Yo tengo esas cosas, yo como más sobre todo con esto, porque uno tiene que, ¿no? Decir lo que decías vos, para nosotros el 1 de mayo también sirvió para ¿no? Pararse un poquito después de lo de, que no creo que sea sorprendente lo del día martes, ¿no? Día lunes-martes. Correcto. ¿No lo sorprendió? No me sorprendió. Me sorprendió porque indudablemente que creo que hablamos en otra oportunidad, ¿no? Decir cuando el poder, ¿no? que está detrás de este presidente, tomó las decisiones un 10 de diciembre y el 10 de diciembre ejecutó DNU y después de todo lo demás que está. Entonces, indudablemente decir que uno no es por pesimismo, ¿no? Pero entiende decir indudablemente que de alguna manera, a 5 meses ya, o casi 6 meses, ¿no? De gobierno, seguir haciendo, no estoy diciendo que esté bien, ¿no? Pero seguir haciendo aguas en un gobierno como cualquier gobierno, como en este caso, pero que solamente es enunciativo,
pero desde lo que el poder también le sigue cuestionando el mismo poder, es cómo se avanza. Pues 5 meses que la nación nuestra esté casi parada, por más disimulo que haga el sector dominante, conducido por supuesto los medios de comunicación, también dominantes, como el caso de Manieto y toda la corporación. Correcto, indudablemente eso hace de que de alguna manera también tenga que hacer algo positivo, de lo que para ellos todo lo que hay es positivo, obviamente, pero para el pueblo nada es positivo, pero no puede estar eternamente eso, entonces tiene que hacer algunas decisiones. Por eso a mí me sorprendió, números más, números menos, ¿no? Es decir, entendíamos muchos de que iba a lograr avanzar en esto. Más allá de los recortes, por ahí también hay que analizar esto, ¿no? Es decir, en el principio, cuando lanzó el DNU, eran 600 el tipo de artículos, ¿no? Llegó a la mitad y el martes, perdón, se aprobaron casi menos de la mitad, sí. El tercio, digamos. E indudablemente que al tener eso, yo creo que lo más complejo de todo eso es las facultades que se le otorga. Porque, indudablemente, teniendo el apoyo, en el caso si se lo aprobara Senado, pues también hay que evaluar todo eso, ¿no? Cómo se da claro. esta lucha, porque si hace alguna modificación, vuelve para atrás, ¿no? Que eso también puede suceder, ¿no? Eso puede suceder. Yo creo que sí, que va a suceder. Mínimamente que el Senado haga alguna objeción, alguna observación, que no apruebe directamente estos 277 artículos. Esperemos que no. Esperemos que no, bueno, con que modifique uno es suficiente, claro. O sea, vuelve diputado, es decir. Lo que sí es complejo, porque indudablemente al tener ese retroceso, si lo aprobara también senador y entrar en vigencia, es decir, el que tenga las facultades, que es lo más complejo para nosotros, pero aún, si volviese para atrás, sigue vigente el DNU. Y entonces ahí está uno de los factores determinantes de que cuando uno habla, por ejemplo, qué tipo de modelo es este, ¿no? En el caso mío, esto es una opinión mía, ¿no? Es decir, es un modelo narcocapitalista, que se puede considerar, ¿no?, como el término que uso, pero para mí es así, ¿no? Entonces, indudablemente que tampoco importa mucho el tiempo. Entonces cuando dice, ¿por qué? No, porque ellos tienen, como se dice comúnmente, la vaca atada, porque los millones de dólares los tienen ellos, no tenemos nosotros. En cambio, para nosotros sí tiene mucho que ver el tiempo, porque no es lo mismo estar todos los días con una incertidumbre, la permanente que está el pueblo, o como decía bien el compañero Pablo Moyano ayer en la marcha, es decir, de no saber si el otro día cómo amaneces y qué te va a pasar, ¿no? En tu trabajo, en tu vida, en lo que fuese. Entonces esa incertidumbre sí la sigue teniendo el pueblo, que también hay que ver que eso tampoco es ineterno, eso en algún momento tiene que terminar. Por eso digo esto, lo de diputados, cuando vos decías que no me había sorprendido, indudablemente no me sorprendió para nada. Porque uno también va haciendo la lectura, ¿no? Es decir, de los procesos de avance, y uno cuando ve, sobre todo, yo escucho mucho también y veo también afuera, ¿no? Lo que se puede ver de afuera, que es mucho más, sobre todo la información de afuera. Y, por ejemplo, la televisión rusa decía, la Argentina, dice, lleva 5 meses siendo noticia, pero siempre fue noticia la Argentina porque de alguna manera éramos seguidores de su dirección política en el mundo. Dice, ahora es, pero al revés, pero es noticia todos los días, porque nadie quiere seguir, dice, esa dirección política. Y me pareció muy interesante la opinión de este periodista, ¿no? Porque, bueno, fue la charla de otros más también consultando, y decía, claro, porque realmente todo lo que sucede en la Argentina nunca sucedió, pero además tampoco sucede en el mundo. Y decía otro también, un conocido, Julián Ramonet, entonces decía que
En realidad, lo que sí había que tener en claro era de que con la ley aprobada por él, es justamente eso también, lo digo porque decía que lo aprobase el Parlamento, toda, y si no lo aprobase, dice, tiene un DNU. Dice, entonces, decir, la única posibilidad que tenemos es que la Corte Suprema, al cual muchos no confiamos en la Corte Suprema. Entonces, es decir, el daño ya está hecho, ya está generado. Atilio Borón también lo decía, el daño ya está hecho. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo, y ahí viene lo dificultoso, ¿no? Entendemos nosotros también, cuando digo nosotros, el movimiento obrero, los CGT, todos los CTA, ATE, todo, que es lo más complejo, porque hay que, por eso decía lo del 1 de mayo ayer, también nos permitió, digamos, tomar ese descansito junto con los compañeros, acompañarnos en cada acción que hicimos en cualquier parte de la República Argentina, en Mendoza, acá también, porque hay que empezar a ver cómo armamos entre todo el pueblo la unidad de un proyecto que sea viable. No sabemos si dentro de 1 año, 2 años, 3, 4. Si seguimos el proceso, será dentro de 2 años o 4 años, ¿no es cierto? Pero no sé cuánto vamos a aguantar ese proceso, ¿no? Es decir, el pueblo. 1 año hasta las legislativas del año que viene, por lo menos. Claro, por lo menos la legislativa, prepararse para ello. Claro. Para hacer algunas correcciones, porque si no, a mí en una asamblea otros días de trabajadores de la salud, sí, me preguntaban si era posible que se pudiese derogar todo esto. Y le digo, no, es imposible. Salvo que, porque dice, claro, pero si se cambia la legislativa, no, pues necesitas 2 años primero para volver a tratarlo. Y derogarlo tiene que haber otro gobierno. Claro. Pero, o sea, es difícil. Y esto es porque también, como se confunde mucho, como bien decías vos, los 200 artículos, de los cuales algunos sí están íntimamente relacionados con la ley laboral y otros son conexos, como escuchaba recién que hablaban de los monotributistas. Claro. Los monotributistas es terrible, lo de los monotributistas. Bueno, pero eso aún, suponete que tuviera o no tuviera el régimen laboral aprobase, va a continuar igual, porque es fiscal eso. O sea, entonces estas son las cosas que también indudablemente, y después muchísimas más, ¿no? Bueno, sí, tenemos que ir a un corte, pero vamos a dejar la pelota picando para el próximo bloque, porque ahí tendríamos que hablar también de la situación de Mendoza y la situación de la oposición en la provincia de Mendoza. ¿Cómo se puede revertir esta realidad que nos toca? ¿En Mendoza oposición? En Mendoza. Es una pregunta. ¿Cómo construir? Está bien. Mucho. ¿Vamos al corte? Mucho y lo por Ya cortar acá en volvemos. Mendoza. Sí, nos vamos a un corte. Sí. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy y bueno, se suma a esta mesa de redacción de Argentina Hoy y de FM Otras Voces el secretario general de Gráficos, Daniel Ávila. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rodolfo. Y acá andamos un poco preocupados porque bueno, tuvimos un problema con Diario Los Andes que dejó 26 compañeros en la calle, así que bueno, una preocupación grande. Es importante, quedamos tristes los mendocinos porque vemos la posibilidad del cierre de la planta impresora por un lado, pero además han echado fotógrafos. Sí, en total, de gráfico eran 26 y creo que entre periodistas, fotógrafos, bueno, eran 23, creo que son 49 en total. Pero me dijo el de Recursos Humanos que se podía ampliar esa lista. Así que bueno, gráfico quedó uno solo, que es un diseñador que lo han dejado para la página que van a tener. La página web. Así que bueno, tristísimo, recibimos el Día del Trabajador con los despidos y bueno. Así sí, porque aparte, digamos, cayeron a la planta con escribanos, abogados, todo muy de repente. Claro, o sea, detonó todo acá en la redacción, en calle San Martín, una custodia policial exagerada,
Así que los compañeros llegaban, los recibían policía. El policía llamaba al de la guardia y el de la guardia venía con un listado a ver si estaban los despedidos. Si estaban los despedidos, lo mandaban con el abogado, la escribana, a que le dieran el acta notarial. Así claro. Que fue muy chocante porque hay compañeros que habían trabajado 15, 20, 25 años y que lo reciba un policía y le dé esa noticia es tremendo. Inhumano, ¿no? Realmente, ¿con qué necesidad? Buenas tardes, te saludo, Daniel. Buenas tardes. La verdad que con qué necesidad, ¿no? Si ya estaba tomada la decisión, mínimamente cuidemos al ser humano, por lo menos, ¿no? Más allá de que es una locura despedir a tanta cantidad de gente, el cierre de la planta y todo eso. Más allá, no hablo solamente de lo estrictamente laboral, digo como persona. Sí, no, el trato como persona quedó allá lejos. Fue muy chocante, compañeros que salían llorando porque la forma que lo habían tratado, la mezquindad que tuvo el diario lo hubiera juntado, le hubiera dicho, muchachos, va a haber un cambio en el diario, se va a transformar, va a haber una venta. Y bueno, yo creo que el compañero que se ha ido, por lo menos ahora los nuevos dueños del diario van a ser peor que lo que estaban, me parece. Porque son los hermanos Barbera del grupo Broda, claro. Baladoni del grupo Andesmar y Alonso del Canal 9. Así que yo creo que ahora el diario, va a ser peor y el poder más concentrado además, ¿no? Y todos muy allegados a Cornejo, estos empresarios. Sí, bueno, nosotros anticipábamos en el bloque anterior, obviamente, que acá había una mano negra y sospechábamos justamente que podía venir de ese sector, en función de los empresarios mendocinos que se estaban haciendo cargo de la venta y de la compra, digamos, pertinentemente. Sí, porque habían tenido, según rumores, una mejor proposición de Olmos, del grupo que tiene Olmos de Crónica, y prefirieron dárselo a los empresarios de Mendoza y no dárselo a Olmos. Pero Olmos es mendocino también. Si él viene claro. del grupo de salud que compró Clínica Peregrina y todo eso. Claro. Sí, tienen en todo el grupo Baza. El grupo Baza. Tienen en todo el país ellos clínicas sí, y todo. Así que sí, es un grupo poderoso ahí, Olmo, y el de San Rafael creo que era este muchacho. Uh-huh. Así que se largaron por arreglar con los empresarios mendocinos y tampoco le vemos una buena expectativa para el futuro. Digamos que no hay un plan de contingencia como para poder mantener el diario, digamos, en una instancia meramente normal. No, aparte la máquina que estaba en el diario funcionando, estaba trabajando una cuarta parte porque la otra ya estaba en malas condiciones, no se podía utilizar, así que los muchachos tenían que hacer malabares para que saliera el diario todos los días. Por ahí se les complicaba, tardaban más horas en sacarlo, pero la máquina no estaba en condiciones, así que Y según los rumores también dicen que viene un complejo habitacional allá en donde estaba la planta. Claro. Eso queda para Clarín, igual que el edificio de calle San Martín queda para Clarín. Bien, porque habían algunos rumores de que se vendía, también no estaba en venta. No está en venta y también hay un proyecto inmobiliario ahí en calle San Martín, no con la primera parte que es un patrimonio provincial, sino la parte de atrás que sale a la otra calle, ahí va a venir un edificio, dicen. Bien. Así que El avance de los tiempos y del poderío económico, lamentablemente se lleva puesto un diario centenario. Y el único que nos quedaba, que fuera diario, que saliera todos los días, porque tenemos otros diarios que no salen todos los días, entonces el diario El Sol sale a veces 2 o 3 veces por semana nada más, y el Ciudadano estaba saliendo de lunes a viernes, que
El único diario que salía, bueno, que uno iba a un café, algo, miraba el diario Los Andes para ver qué noticias habían, bueno, pero no lo vamos a tener más. Bien. Y lo mismo está por pasar en Córdoba con La Voz del Interior, así que... Que es del mismo grupo. Es del mismo grupo, del grupo Simeco. Así que creo que lo va a hacer una imprenta que es de Clarín, que está en Santa Fe, AGL se llama, y van a hacer el diario de Córdoba, lo van a hacer allá. Va a salir saliendo en Córdoba, pero la planta de que está en Córdoba la van a sacar también. Bien. Más concentración de poder. Más concentración de poder, justamente. Sí, y menor cantidad de puestos de trabajo. Acá el problema más grave es ese. Tenemos un histórico diario Los Andes que se movía con aproximadamente 650 trabajadores, entre los de publicidad, los de redacción y la planta gráfica, y hoy día tenemos apenas, que está quedando, 100 y pico de trabajadores. Y menos, creo. Uh-huh. Sí, porque eran 150 y ahora son 49 menos, así que aproximadamente deben quedar 100 empleados. Bien, el avance de la tecnología lamentablemente para los medios gráficos ha sido nefasto. Y sí, porque las comunicaciones por ahí, el diario como la sacaba el otro día, ya llegaban con noticias tarde. Hoy tenemos todos los medios online, los diarios digitales, que son noticias frescas y en el momento. Sí, y a esto se le suma que se terminó la investigación periodística. Bueno, Diario Los Andes corría ese peligro también. Tuvimos reuniones anteriores con los gerentes y todo. Y uno de los comentarios, una crítica que yo le hacía siempre, era que las notas de Mendoza cada vez eran menos. Uno por ahí quería ver qué pasaba en Mendoza y era una página o dos nada más. Todo lo demás era de Buenos Aires, porque pero no es casual, ¿no? No, para nada es casual, no es que sea, ay, no se dieron cuenta. No, nos mantienen entretenidos con otras cosas, mientras suceden por abajo tantas otras. Por eso yo siempre digo que los medios alternativos se van a convertir en la voz del pueblo en este aspecto, y muchos son los que hoy, digamos, no le creen a los medios alternativos o no le apuestan, y en realidad son la voz que perdura en el tiempo. Emergente de la ley de medios y hoy sigue vigente, tal como fue su origen. Sí, yo creo que sí, que es la única comunicación que vamos a tener, y bueno, hay que empezar a saber elegir qué vamos a escuchar, quién nos miente. Hoy tenemos un gobierno que es sumamente mentiroso y nos llena de mentiras el presidente, que hoy está a cargo del Ejecutivo, que son tremendas, mentiras que hacen la agenda del día y por ahí nos tienen entretenidos con eso, y bueno, y lamentablemente hay mucha gente que lo cree, como lo pasan los grandes medios. La gente tiene una creencia por ahí errónea de la realidad. Así que bueno, hay que empezar a cuidar y ver qué escuchamos. Acá en Mendoza es claro, ¿no? Totalmente. Somos un ejemplo clarísimo de lo que sucede acá en Mendoza, ¿no? Eso. Tenemos que ir a un corte. Creemos que tenemos una provincia absolutamente ordenada, como nos hicieron creer, y está totalmente de deudas saldadas, y lejísimos está de eso. Bueno, nos vamos a un corte. Sí. Vamos al mejor, corte, vamos ya volvemos. El corte también está ordenado. Pero hemos dejado una pelota picando que se la vamos a repetir acá a Daniel, que justamente qué rol está ocupando la oposición en la provincia de Mendoza. Hay posibilidades de revertir la situación y bueno, tenemos unas elecciones próximamente. La dejamos para el próximo bloque, ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy. Estamos en esta mesa de redacción hablando sobre la cotidianeidad, sobre los hechos puntuales en la provincia de Mendoza. Y bueno, habíamos dejado la pelota picando y me gustaría que cada uno manifestara su opinión, su óptica sobre esta realidad que vive el mendocino y donde
no vemos un rol claro de la oposición, o quizás quien les habla es el que no tiene esa visión. Esteban. No se peleen por contestar. Yo veo No, en realidad, es decir, yo creo que tomando como el gobierno nacional, como decíamos recién, el presidente que tenemos, a partir del 10 de diciembre también se dio la característica en cada provincia, acá no fue la excepción, y indudablemente que la única oposición real en construcción, desde lo nacional y también en la provincial, es el movimiento obrero, que tiene el protagonismo en la calle y en cada instancia, digamos, aún como lo que planteaba recién Daniel, en la situación compleja, pero también sabida y conocida de que se iba a dar. El tema es que nunca uno sabe, como decíamos recién, en qué tiempo se da. Entonces, cuando hablábamos de los trabajadores de Diario Los Andes, ¿no? ¿Crees realmente, Esteban, que la oposición en este momento es solo la clase obrera? Casi te diría autodefinida, o sea, sin nadie a la cabeza. Sí, no, en el sistema, en este sistema liberal capitalista que hace años que venimos, en 40 años de democracia, siempre se erigió la oposición determinada, ¿no? En el caso particular de Mendoza, pero ya venimos hace un par de años con una disminución de la oposición, o sea, empezamos a transformar esa democracia, indudablemente que no vamos a decir que es un totalitarismo, pero en realidad esa democracia también ha sido cercenada, porque justamente la oposición mínima que hay acá en Mendoza, en este caso no importa del partido que sea, porque la verdad es que todos son minoritarios totales, digamos, entonces decir, indudablemente la concentración de ese poder y cuando necesita, al ser tan disminuida la oposición y no tener un modelo, con esto también tiene que ver, un modelo no solamente de nación, sino de una provincia, que es la que tenemos que disponernos a discutirlo, entonces esa oposición solamente hace casi un seguimiento de lo que el gobernador de turno, en este caso Cornejo, ¿no? Actúa hasta como casi un emperador, digamos, el que no está mal, digo, en el término, porque no hay nadie que diga nos vamos a oponer. Y en el supuesto de que hubiese alguna oposición, entre comillas, termina siendo una negociación, lo cual las negociaciones, nosotros desde el sindicalismo sabemos que existe la negociación, por la constante que estamos, pero en este caso, como es minoritario, ¿qué negociación puede haber con alguien que es minoritario? Entonces no existe esa oposición, tomemos desde la parte política lo legislativo, ¿no? Mientras que en lo otro, en la calle, manifestada desde lo nacional y también en Mendoza, la única oposición que ha construido, inclusive con los estudiantes, es el movimiento obrero en general, no solamente en este caso para nosotros la CGT, sino también la CTA, todo el espectro que nuclea el gran movimiento obrero. Yo en lo particular no he visto y sigo sin ver, digamos decir, ningún sector, tal vez será por la instancia que estamos viviendo, y a lo mejor cuando se aproximen más las elecciones intermedias, haya alguna aparición o advenimiento de algún sector de la dirigencia política en lo legislativo que aparezca pero no, eso es oportunismo, mientras hoy, por eso digo, insisto, lo único que yo creo que hay es el movimiento obrero, como real oposición, digamos, ¿no? Y en este caso, Daniel, ¿cuál es tu óptica? Y mi óptica es que muy parecida a la del compañero, que yo creo que, bueno, acá primero la oposición le falta un liderazgo, alguien que quiera dirigir, y bueno, cada uno cuida su quintita hoy en día. Claro. Nadie se anima, nadie tiene el coraje de decir, bueno, yo quiero estar. Nosotros hemos tenido contacto con los legisladores, y bueno, son muy pocos los que tienen la ambición de estar al frente. Así que bueno, yo creo que por ahí cuando no tenés dirigencia empieza todo a fluir desde las bases. Entonces, ¿qué pasa? Ahora los sindicatos, los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, los jubilados, han empezado y son los que están yendo al frente. Bien. Entonces están buscando y están protestando, bueno,
Los jubilados es tremendo cómo está la situación de ellos, el que cobra la mínima, pobre el jubilado que tiene que alquilar. Bueno, los estudiantes ahora con la privatización que quieren, que van a tener que pagar para estudiar, o sea, es imposible que un hijo de un obrero siga estudiando. Yo lo tengo por... Mi hija es licenciada en Trabajo Social, se recibió en la Universidad Nacional de Cuyo y bueno, la universidad, el trayecto de ella no fue gratis porque había que pagarle el colectivo, vestirla, los útiles, los libros, las fotocopias. Sale muy caro que un hijo estudie en la facultad. Correcto. Si hay que pagar un arancel es imposible. Sí, claro. Así que bueno, ahora el movimiento obrero se está juntando, se está involucrando más en política y bueno, yo creo que es uno de los pilares como que tuvo Perón para hacer toda la construcción que hizo y bueno, yo creo que ahora con los compañeros de CGT y con los estudiantes y los movimientos sociales, yo creo que tenemos que empezar a formar y empezar a ver dirigentes que para un futuro, porque el futuro que tenemos es muy jodido. No está viendo, en este caso me parece, la oposición, la beta que hay, porque hoy se necesita esta oposición. Alguien que venga a liderar. Yo creo que ellos no están viendo qué es lo que la sociedad necesita. Me parece que se están durmiendo. Creo que en este momento que apareciera alguno, no voy a dar nombres porque no tiene sentido, pero todos conocemos algunos intendentes que son muy fuertes acá en Mendoza, dentro del peronismo, y la verdad que me parece que se están perdiendo la posibilidad de este liderazgo del que vos hablás, Daniel. Lamento que no puedan visualizar que hay mucha gente, si bien este gobierno que tenemos de Cornejo gana con el 40 y pico %, hay mucha más gente hoy, a 6 meses, que necesita ver una oposición clara y sumarse. Me parece que no está viendo que se está perdiendo el peronismo hoy una posibilidad importante. Y yo creo que es como dice Daniel también, o sea, decir, primero que cuando tenemos derrotas así tan complejas, ¿no? Porque la verdad que es complejo, digamos, poniendo los pies sobre la tierra, ¿no? No solamente en la elección del presidente que tenemos, sino en la nuestra mendocina. Es decir, nosotros el frente amplio que tuvimos, o PJ, todos los sectores, escasamente sacamos el 16%, siendo generosos, digamos. O sea, con un 16% es muy poco probable que ninguno de estos dirigentes, por más que, como bien decías tú recién, Fabiana, en el sur o en cualquier otro departamento, o en el mismo Tunuyán, o Maipú. Claro, ¿viste? O sea, decir, con eso no alcanza para decir, bueno, vamos a transformar ese 16 en un 45-47%, que es lo que necesitamos para llegar a un triunfo en una... ¿Que es imposible? No. Yo creo que en realidad también tiene que ver, otra vuelta cuando hablábamos hablando en lo nacional, con Martín Aveiro, hablando de Tunuyán, coincidimos con esto, es decir, porque en realidad no pasa por hombres, sino por tener claro, decir, ¿qué es lo que queremos construir? Que es lo que decía también el compañero. ¿Qué queremos construir? ¿Qué Mendoza queremos construir? Entonces acá hay que plantearse eso, porque si no la sociedad, por más que aparezca uno y diga, bueno, yo voy a conducir este proceso, que bla, 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 pero la sociedad no va a ver eso como una transformación. Si nosotros no le planteamos un modelo de desarrollo productivo con trabajo en la provincia de Mendoza, que seguramente también tiene que ver la minería, seguramente que sí, pero tendremos que discutir, digamos, decir... ¿De qué manera? Sí, en realidad decir los beneficios que vamos a tener, porque la manera tiene que ver también con un modelo. O sea, si uno avanza sobre un modelo de explotación sustentable, indudablemente está definiendo. Es como con el agua, ¿no? Es decir, el agua, es decir, la cuidan mucho del agua, pero el agua que está allá en el Valle de Uco, esa agua no se toca, no sale afuera. Entonces también hay que empezar a discutirse ese modelo de desarrollo. Y la construcción hoy pasa por, creo que algo que nosotros coincidimos también con todo el movimiento obrero, los movimientos sociales, populares, los jóvenes, todos, los jubilados, hay que, la unidad hoy se da en la acción. Entonces, primero hay que poner la unidad en la acción para ver si coincidimos con un objetivo. Y después veremos la unidad de concepción, el cual en un frente amplio que nosotros estamos llevando a la práctica.
lo estamos llevando a la práctica. Por eso digo, el rol del movimiento obrero no es una cuestión que uno caprichosamente dice porque está en la calle, sino porque realmente el esfuerzo que hace toda la dirigencia, porque no es fácil, el que diga que es fácil conducir un proceso, no, claro que no, no es fácil, claro que no. ¿no? Exactamente. Y lo otro es que en este contexto nacional, que está la provincia de Mendoza, tenemos que analizar esa parte, ¿no? Porque no tenemos la misma situación nacional desde la provincia de Mendoza que teníamos hace 8 años atrás. Y me estoy hablando en referencia directa a lo que es el tema de la coparticipación y qué es lo que ha recibido Mendoza en estos últimos tiempos a partir del 10 de diciembre del 2023. En relación a que antes recibía normalmente un 4% y que hoy, este 2024, no ha recibido exactamente nada y, digamos, pretendemos de alguna forma poner en el tapete el tema de portezuelo del viento, digamos, como una discusión, como un probable dinamizador de la economía provincial. Entonces yo creo que también el pueblo mendocino a partir de este 1 de mayo está siendo engañado de nuevo. Pero se los dejo picando para el próximo bloque para que desarrollemos un poquito más. Si les parece, tenemos que ir a un corte, ya volvemos. Pero Dani, no sé cómo estás con tus tiempos. ¿Podés quedar otro bloque más? Perfecto, vamos al corte, ya volvemos. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y obviamente habíamos estado hablando sobre la situación de Mendoza, el gobernador, el discurso del 1 de mayo y estamos haciendo un análisis de los recursos de la provincia en cuanto a lo que es coparticipación. Dejamos una pelota picando y bueno, esperamos... Daniel, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, yo creo que la pérdida de la provincia ha sido millonaria. Tenemos un gobernador apático ahí a cobrar lo que correspondería a nuestra provincia. Yo creo que, bueno, él mismo se está poniendo la soga al cuello ahora porque en los próximos meses yo creo que esta situación va a llegar al límite. Claro. La provincia no va a tener cómo hacer para poder salir del ahogo financiero que va a tener. Así que bueno, la coparticipación la tendría que cobrar y hacer lo que judicialmente o lo que tenga que hacer el gobernador para cobrarla. No ser ceder todo a la presidencia nacional. Eso arreglo que tiene con Milei hoy que le aprobaron en el Ministerio de Economía que puede usar los dólares que tiene para portezuelo del viento para usarlo en cualquier cosa. Bueno, tengo legisladores provinciales que dicen que próximamente lo va a usar para pagar sueldo. Claro. Justamente lo que ayer en uno de los programas de Canal 7, que estuvo casualmente lo que comentábamos en el corte, el senador Félix González le decía eso, ¿no? Eso mismo que estás diciendo vos, que se va a utilizar para pagar sueldos. El ahogo va a ser tan grande que va a tener la provincia que esa plata que era para obra se va a gastar en lo cotidiano. Se ha disminuido el ingreso mensual mensual todavía, porque no tenemos posibilidad de hacerlo anual, del Estado, ¿no? Cada vez la gente paga menos impuestos, entonces tiene mucho menos ingresos. Y esto es producto de lo mismo, volvemos a hablar de lo mismo. Sí, no, es tremendo. La crisis es muy fuerte, ¿no? Y la gente empieza a recortar por lo que puede. Dejo de pagar la patente del vehículo porque necesito comer. Lamentablemente. No, seguro. Sí, Además, ¿no? va priorizando. La baja en la recaudación es Claro, muy grande. La baja en la recaudación es tremenda, ¿no? Y se va a ir agudizando con el tiempo. A medida que aumente la crisis, menos recaudación, ¿no? Hoy un sueldo de un empleado público es lamentable. Claro. Yo creo que la pérdida que han tenido es tremenda. Yo creo que bueno, ya los empleados, si nos vamos a lo más bajo, a los municipales, los básicos de los municipales hoy ni para indigentes le alcanza. Totalmente de acuerdo. El básico de un empleado de los municipales, claro que sí, creo también que están por debajo del empleado estatal de Mendoza, pero un empleado estatal de Mendoza, de la administración pública
mendocina, con clase 9 entendemos que una clase de un administrativo va desde la clase 3 a la 13, siendo la 13 de director, para que entendamos. Sí. Una clase 9 hoy, que está dentro de las clases más altas de la administración pública, tiene un básico de 50.000 pesos, ¿no? Que se termina redondeando un poco más por los ítems de no sé qué y se hace un poco más. Pero realmente una clase 9, te estoy hablando de 58.000 pesos de básico. No, es tremendo. No, pero además inclusive diríamos lo que decía recién también el compañero con el tema de las jubilaciones, ¿no? Es decir, lo nacional, Imagínate. cómo dividió el pago, ¿no? Es decir, algunos programas sociales que se mantuvieron, como lo que alguna vez fue potenciar el trabajo, que potenciaba el trabajo, están en 70.000 pesos más o menos, pesos más, pesos menos, y es lo que es la mitad de un sueldo de un jubilado al dividírselo en 2 cuotas, en 2 pagos. Y es lo que acabas de decir tú con respecto al salario que tiene, el sueldo que tiene un trabajador municipal. O sea que en realidad lo que está sucediendo es tomar como ejemplo de que si los sectores sociales pueden vivir con 70, 80.000 pesos, ¿por qué el resto no puede vivir? Claro. Y este es lo que es duro y complejo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿No? Que lo que tiene planteado, es decir, ¿y qué va a priorizar el pueblo, el trabajador, el pueblo? ¿No? Es decir, y va a priorizar sobrevivir. Porque encima, para ir a trabajar, vos tenés que pagar, por ejemplo, un trabajador que vive en la Valle tiene que pagar de un viaje de colectivo de 1.100 pesos. Hoy no le sirve realmente, o sea, no va a tener que terminar poniendo plata para poder ir a trabajar. Una locura. Un penitenciario, que hablando de me contaba, que vive en Tupungato, 4.500 pesos. Y de vuelta 9.000, más 2.000 que tiene 11.000 pesos para venir a trabajar. Entonces te digo, ¿viste? Es decir, y no es que, digamos, no cobra 50.000, pero tampoco digamos que, Sí, no, que claro, cobra, claro, ¿no es cierto? claro. Es decir, pero saca la cuenta, o sea, necesita, digamos, 11.000 pesos por día para ir a trabajar. 55.000 semanales, 110, 220.000 pesos en el mes. Al mes. Entonces la mitad de su sueldo, ¿no? En algunos casos mucho más. Sacando la mitad de su sueldo, cuentas a grosso modo, ¿no? a grosso modo, es decir, Sí. Es para ir a trabajar, o sea que es una cosa, ¿viste? Terrible. Entonces, ¿cómo hace un trabajador municipal que gana 50.000 y se va caminando en bicicleta, no se puede tomar un micro un día, así llueva, o cualquier otro trabajador, como bien decía vos? Y creo que la otra parte, que es la que también, ¿no? Ha salido nuevamente perjudicada por si se aprobase este modelo que tiene el narcocapitalismo, ¿no? en la ley de base. Como bien decía el otro día cuando hablábamos con Pichi Jiménez, que también te vamos a decir, ¿no? La ley pasta base, ¿no? Entonces decir, indudablemente decir, tenemos un deterioro también a aquellos trabajadores que tienen un sueldo que tampoco es decoroso, ¿no? Es decir, de 1.200.000, que es nada, 1,5 millones, que van a pagar el impuesto a la ganancia. Dígame, entonces eso también hay que ver, ¿no? Es decir, por eso, nosotros decimos, el daño ya está hecho, el tema es cómo se sobrevive hasta ese daño. O sea, las condiciones objetivas en Mendoza, en la nación, porque tampoco Mendoza es una isla, digamos, lo que sucede en la nación ya le va a pasar, como bien decía este compañero, le pasará más tarde o más temprano, ¿viste? O sea, pero en realidad la situación nacional, por eso digo, la CGT, el movimiento obrero, o sea, es decir, están permanentemente, hasta la movilización hecha ayer, o las actividades que nosotros entendemos que es una manera de resistir, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos amigos decían, che, pero ¿por qué hacen locro en vez de estar en la calle? Y eso es una manera de resistir, porque no creas que el que va ahí no come todos los días. Porque también hay que plantear eso, digamos, ¿no es cierto? O sea, a lo mejor nosotros tenemos la posibilidad hasta ahora de comer todos los días, ¿no? O desayunar aunque sea liviano con mate. Pero hay sectores que no están comiendo. Entonces también una manera de resistir es esto que la CGT y todos los compañeros hicimos ayer en las localidades populares en cada lugar de la provincia, de departamentos, ¿no? Y en lo nacional la marcha. Y vamos a continuar, ¿no? Continuar, y porque necesitamos esa... Porque si no el pueblo, digo, eso que vos hablabas de la oposición,
no ve lo otro, porque si bien está muy bien todo el informe, los datos, ¿no es cierto?, estadístico, lo técnico, está muy bien, pero al pueblo trabajador, lo que nosotros vemos permanentemente, ¿viste? Cuando puede mejorar transitoriamente, tomándolo de los gráficos despedidos por el grupo Los Andes, ¿no?, que a lo mejor los indemnizan, por eso, pero hoy eso te sirve. Si nosotros ya sabemos que no le sirvió cuando en el 90 le pasó lo mismo, ¿no? Y más si tenés más de 50 años. Claro. ¿No? Porque puedo tener 30 años, bueno, sí, me llevo una monedita, ¿no es cierto? Pero algún emprendimiento, ¿no? Pero quien se acostumbró a vivir toda su vida con un sueldo, por más plata que le pongas en el bolsillo, difícilmente pueda salir adelante. ¿Qué va a hacer? No es a lo que está acostumbrado, seguramente no tiene noción ni siquiera el rubro al que puede dedicarse. Es muy complejo, ya lo vivimos esto en los 90 justamente, la cantidad de empleados que quedaron en la calle ya con YPF y con agravado hoy, ¿no?, por esta instancia, digamos, de todas las privatizaciones, excepto lo del Banco Nación, pero también se transformaría en una sociedad mixta, porque también hay que leer la letra chica. La letra, ¿no?, chica ahí. Sí. Todo eso. Esto es lo que tenemos por delante. ¿Cómo lo resistimos? Bien decía Rodo, ¿no?, recién cuando decía lo que tenemos. Y son estos medios populares, comunitarios, que tenemos que saber empezar a integrarlo. Porque además, bien, ya no existe más. Lamentablemente nos hubiera gustado que existiera el papel, pero como decía, y sirve para cuando estás tomando el café, viste, leer una noticia atrasada, pero hoy abrís acá y tenés la noticia de lo que está pasando en este momento. Claro, en el último minuto, porque entendamos también eso, ¿no? El dinamismo con el que se maneja hoy el mundo entero, pues ni siquiera en Argentina, en el mundo, la noticia que tenés ya, al instante, falleció no sé quién, eso lo teníamos antes cuando nos enteramos al otro día por el diario. Bueno, hoy tenemos esta posibilidad de que abrir una red social y ahí te enterás nacimiento, muerte, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Por eso Por eso hay que tener la capacidad de enganchar lo que sucede para que no se te pierda. Porque si nosotros perdemos el 23 de abril, ¿no?, la movilización con los estudiantes, la movilización el 1 de mayo, las jornadas que previas, lo de nosotros con la CGT mañana, el plenario, lo de compañero Palazzo acá en Mendoza, y el 9, si eso no se mantiene a través del medio, también se pierde. Y ahí es donde este poder dominante nos gana. Totalmente. Bien, en este aspecto lo que vamos a hacer es una óptica respecto de 3 puntos fundamentales que pasaron en Mendoza. Uno es el 24 de enero, el otro es el 24 de marzo y el 23 de abril, con respecto a la marcha de los universitarios, de los estudiantes. Y bueno, mañana lo tenemos a Palazzo en Mendoza. Así que vamos al corte, ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy. Habíamos dejado, digamos, en el bloque anterior la pelota picando como es de costumbre de esta redacción de radio. Bueno, para que piensen en el bloque. A veces nos mandan algunos mensajitos, no siempre lo podemos leer al aire porque bueno, por ahí están subidos de tono. Entonces, bueno, ¿nos contás un poquito cuál es la situación de los trabajadores estatales en la provincia de Mendoza? Sí, bueno, la verdad que es muy compleja. En la provincia de Mendoza se viene perdiendo poder adquisitivo desde hace 8 años a esta parte. En el 2020 no hubo aumento, 0% de aumento. Y en los años subsiguientes no se ha llegado a la inflación, a conseguir un aumento acorde a la inflación, es decir que sigue perdiendo poder adquisitivo cada uno de los estamentos de la administración pública provincial, ya sea salud, justicia, lo que ustedes quieran, de cualquiera de los estamentos de la administración. Así que en realidad, bueno, es muy complejo. En algunos sectores es mayoritario ATE, que creo que dentro del sindicalismo provincial es quien viene teniendo mejores propuestas y negociación con el gobierno. En otros sectores donde no es ATE mayoritario, se vienen tratando de llevar a cabo negociaciones que no llegan a buen puerto, se rechazan las ofertas, pero finalmente terminan aceptando en algún momento y siempre marca ATE el rumbo de lo que sucede. Tal es así que bueno, ahora cerró con la administración pública provincial
Con Salud no lo pudo, está ahí AMPRO, que AMPRO rechazó, mientras que el plebiscito que lleva a cabo ATE en el régimen 27 de Salud arrojó que se aceptó la propuesta del 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio. Esto es un punto más que lo que aceptó también por plebiscito, y esto es importante de destacar. Siempre se bajó a las bases, cualquiera de las ofertas que se hizo, que llegaron desde el gobierno, se bajó a las bases y terminó siendo la gente quien acepta o rechaza. Claro que en el marco de una crisis, ¿no? Claro. Estamos hablando de que la gente necesita dinero en su bolsillo. Entonces, en la administración pública, en la parte del régimen 05, se acepta la oferta del 10% en estos mismos meses, abril, mayo y junio, con un bono de 150.000 pesos en 3 veces, respecto del salario de marzo, a quienes cobraran en bruto menos de 507.000 pesos, que corresponde a 2.5 de la canasta básica, bien, del salario básico. Mientras que si cobraste más de 507.000 pesos en bruto, insisto, en el mes de marzo, te corresponde un bono de 75.000 pesos, también pagadero en 3 veces, en los meses de abril, mayo y junio. Ahora yo tengo una consulta en el medio. Sí. Vos tenés una propuesta número 1, una propuesta número 2 de parte del gobierno. No todos los gremios estatales se centralizaron en una propuesta. No, por régimen fue la aceptación o el rechazo. Por régimen. Dentro de la administración pública provincial tenés diferentes regímenes. Tal es así que el 05 es básicamente la administración central, ¿no? Correcto. A ver, no sé, llamarle las direcciones descentralizadas, Dirección de Fiscalización, Defensa del Consumidor, ATM, bueno, hay todas estas direcciones que la conforman. DGE en el régimen también tiene la parte administrativa, que corresponde de Dirección General de Escuelas, de la parte administrativa, que es régimen 05. Después tenés regímenes como el 15, el 35, el 13, son diferentes estamos hablando de parques y bosques, o estamos hablando de la Dirección de Protección Ambiental y Recursos Renovables, ese es otro régimen diferente. Parques y bosques, que ya lo mencioné, son todos regímenes diferentes, y cada uno, si bien tuvimos todos la misma propuesta, cada uno por sus diferentes ítems que conforman definitivamente después el salario real, les convenía aceptar una u otra. A quienes tienen de básico o quienes tienen el salario más blanqueado, por llamarlo de alguna manera, que no tienen ítems en negro, les mejoraba la oferta el 1%, mientras que, y prescindir del bono, ¿verdad? Mientras que la administración pública, la central, régimen 05, como tiene salarios que recién les comentaba, cuál es el salario, ¿no? El básico, y imagínate una clase 3, estamos hablando de un básico de 30 y pico, 40 y pico, o sea, es muy bajo. Obviamente que esa gente va a querer tener plata en su bolsillo, entonces les ofreces un bono de 150.000 pesos, que se van a pagar 70.000 en abril, que ya vino ya vino con el sueldo, con el salario de abril, más 50.000 en mayo y 30.000 en junio, que eso haría los 150.000 pesos. Entonces prefieren, obviamente, por ese 1% de cada mes, prefieren el bono de 150.000. Mientras que si vos tenés un salario un poquito más ajustado, a los, ponele 500.000 pesos, más allá de los 500.000 pesos, 600.000 pesos, y te conviene el 1%, porque ese 1% te representa por ahí, no sé, 20.000, 30.000 pesos más, pero es exponencial, porque lo seguís teniendo al otro mes y lo seguís teniendo al otro mes. Acá estamos hablando que es un bono no remunerativo ni bonificable, es decir, estos 150.000 pesos se disuelven en el mes de julio y ya no lo percibís de ninguna otra manera. Bueno, en este aspecto vemos que teníamos realidades distintas, depende de los frentes en los que nos encontramos. Claro. Por un lado el sector estatal, por otro lado los que se rigen por los convenios colectivos privados, que es el caso de los gremios que están detrás o dentro de la CGT y que tienen una realidad totalmente distinta. Obviamente, en esta instancia en la que se encuentra la provincia, los gastos que tiene el Estado por un lado y el sector privado, para poder llegar a una negociación más cercana a la realidad de los trabajadores y su familia, también
tiene un proceso y instaurar o hacer que se cumplan esas escalas salariales también debe tener un proceso. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Y los gráficos, bueno, hemos mantenido, gracias a Dios, el año pasado y este año hemos acompañado la inflación. Nosotros cerramos las paritarias en el mes de marzo y habíamos quedado 6 puntos atrás de la inflación. Así que ahora empezamos las paritarias interanuales para este año y tuvimos una recomposición trimestral que logramos un 30% para los 3 meses y 6 puntos del año anterior de recomposición para quedar a la par de la inflación. Así que bueno, ahora nosotros tenemos un 13% para abril, un 11% para mayo y un 9% para junio. Y con el compromiso que en esos 3 meses, si la inflación es más alta, nos volvemos a juntar y la ponemos acorde a la inflación. Así que bueno, en junio, que es el último arreglo que tenemos, la categoría mínima, la 1, ha quedado casi en 600.000 pesos y la categoría 10, que es la más alta, llegó el básico a 1.800.000 pesos, 1.080.000 pesos. 80.000, ahí estamos. Ajá. Bueno, Eso tiene mucho que ver también con la realidad de cada, como bien decías vos, digamos. correcto, sí. No todos los sectores, digamos, lograron un acuerdo. Lo que ocurre es que, como decía el compañero, el acuerdo que haces vos, que hiciste hace 2 meses y el que hiciste en abril, prácticamente hoy, o sea, decir, este es lo más dificultoso que tenemos, o sea, decir, porque la caída, que lo decía recién vos, compañera, del salario es terrible, digamos, es decir, estamos años atrás, digamos, ¿no? Es decir, tenemos que buscar un dato estadístico y no es ni siquiera del 2015. Entonces digo, ahí también está el desfasaje que se da en cada sector, ¿no? Entonces, decir, sí. Si me permiten ampliar una cosita que me quedó pendiente respecto de tu pregunta, Rodolfo. Acá el grave problema que tiene en la administración pública de la provincia es primero la mentira del gobierno respecto del porcentaje que se otorga de inflación, que se otorga de aumento frente a la inflación. Claro, ellos hablan de un 10%, pero ¿saben de cuándo se toma ese 10%? Te dan un aumento del 10% respecto de los haberes de enero del 2024. Entonces estamos hablando de una inflación, de un aumento real del 6%, frente a una inflación del 11, del 9, que se dio en el mes pasado. 11 a nivel nacional, 9 a nivel provincial. Y acá el aumento que te da real es de un 6%, 5.8 para ser más exacta. Entonces en realidad siempre vas por debajo, mientras que sale a decir a todos los medios, no se otorga un 10% conforme a la inflación. Entonces la gente está, claro que bien, ¿no? No estamos diciendo la realidad de lo que está pasando. Entonces cada uno de estos meses vuelve a pasar lo mismo. El otro mes también se otorga otro 10%. ¿Respecto de cuándo? Y respecto de los haberes de enero. Entonces ya te comiste otra parte de la inflación del mes pasado, del próximo, y así es como ha venido sucediendo. Lamentablemente es un proceso al que nos está acostumbrando, o nos acostumbró desde su primer mandato, el mismo gobernador que tenemos hoy. Sí, claro, exactamente. Tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos con más a Argentina hoy. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Esteban, Daniel. Sí, hasta... Yo creo que son. 1:30. 10:30. No, ya estoy... Bien. Bueno, muchas gracias por venir, Daniel. Y bueno, Esteban, ¿vos nos seguís acompañando? Te invitamos. Por lo menos 10 minutos más. Perfecto. Bueno, vamos al corte. Ya volvemos. Muchas gracias por participar de esta redacción de radio. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos en contacto. Vamos al corte. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque.
Volvemos con más Argentina hoy. Y seguimos en esta redacción de radio. Nos acompaña Esteban Alanís de La Bolra. Y bueno, obviamente nos está contando un poco la perspectiva y con la experiencia que él tiene. Le habíamos hecho una pregunta más política, ¿no? La reversión o la revisión de lo que sería la oposición en la provincia de Mendoza, ¿es viable? ¿Es posible? ¿Cuál es tu óptica, Esteban? Yo creo que la construcción de... Primero veamos, por ejemplo, decir lo que decíamos recién en el contexto que se está dando todo, ¿no? Es decir, uno, si bien por ahí dice que es un poco pesimista en cuanto a las decisiones que toma el poder, desde la nación y después la provincia, podríamos decir que hay que esperar a ver cómo evoluciona, entonces la construcción de una oposición en un tiempo muy corto, aunque parece largo, tampoco es lo más, no sería lo más difícil, pero tampoco es lo más viable, digo, en esta instancia, ¿no? Es decir, porque en realidad, desde lo político que vos planteas, digamos, cualquier sector político que se parase enfrente por los números o por el análisis, yo creo que lo más complejo es lo social, ¿no? Digamos, es decir, donde ahí en los sectores políticos, que es lo que decíamos más allá de diferencias o que uno puede tener de apreciación, también le escapan un poco a eso. Entonces de repente te encontrarás con una situación compleja de los trabajadores, de los despidos, que son inevitables en el caso de lo que decíamos fuera de micrófono, ¿no? Es decir, los diarios, páginas, ¿no? Y eso ya sabíamos que el mundo ya casi no existe eso, existe otro tipo, digamos. Entonces, por más que sea emblemático, está bien, pero el capitalismo no funciona así. Tendríamos que ser un modelo no capitalista para pretender decir, bueno, mantengamos esto que ni siquiera los chinos lo hacen, digamos, ¿no? Y que por nombrar a alguien que está dentro del sistema capitalista, pero preservan mucha de su historia, digamos, ¿no? Correcto, sí. Que no tiene nada que ver con lo otro que es plantear, ¿no? la cultura de la lectura en la producción de libros, ¿no? Que son dos cosas distintas, que por ahí uno podría encararlo en cuanto hablamos, si bien decían, bueno, ¿cuántos son los chicos que leen libros? Tal vez no muchos, o tal vez muchos, no sabemos. Entonces la oposición en esta construcción, indudablemente decir, yo creo que es al revés. La oposición tiene que empezar a construir el poder político necesario para dejar de ser oposición. Porque si no hay un error conceptual. Te estás preparando, que es lo que ha sucedido, como decía recién Fabiana, con respecto al proceso de los gobiernos que hemos venido, te estás preparando para ser segundo, tercero, cuarto. Depende del lugar que la comunidad te diga de cuántos votos sacaste. Y si llegas a salir cuarto y no tenés nada, no podés construir oposición, porque dejás de ser oposición. Claro. Mientras cuando vos te plantás dentro de ese poder formal, que es tener algún lugar en la legislatura o los municipios, y te plantás de ahí para construir poder, para poder avanzar hacia una construcción mayor, que determinará el pueblo si te elige como oposición o te elige como conductor. Como conductor. De eso es la gran discusión que en Mendoza no se da y se vuelve a repetir en los sectores políticos, me refiero. Por eso yo hago una total diferencia de cómo construye el movimiento obrero, o estamos reconstruyendo el movimiento obrero, desde la CGT y todo lo demás, todos los componentes de la comunidad, mientras que la parte política se vuelve con los métodos anteriores, se juntan entre ellos para resolver cuál será lo que ellos piensan que podría ser lo que les permitiría, y tal vez mañana llamarnos a nosotros para que lo sigamos, como dijo alguna vez alguien, síganme, ¿no? Entonces nosotros, es decir, eso no es construcción de poder, eso no es construcción de poder. Tal vez pueda erigirse en una construcción de oposición mancomunada, formar un sector, pero para construir solamente la oposición necesaria, ¿desde dónde? ¿No? ¿Y para qué? Pues es decir, porque vos decís, si acá recién decías, tanto vos como la compañera,
¿sí?, sobre los acuerdos salariales, los acuerdos empresariales, los acuerdos que tiene el gobernador de la provincia. ¿Sí? Y si no hay oposición no se puede frenar nada de eso, porque todo lleva el acuerdo, correcto, ya sea el acuerdo legislativo o el acuerdo de las paritarias, etc. Desde la posición de poder que tiene el gobierno. De eso se trata. Claro. Entonces, el resto acompaña, ¿no? Acompaña, pero para no quedar en el ostracismo, insisto, con todo conocimiento de causa de los legisladores, por ejemplo, o los intendentes opositores, podríamos decir, y no les queda remedio. Y sí, claro que no les queda remedio, o sí, o les queda otro remedio, pero es más duro, es más difícil, Más largo el camino. es más largo, es más contundente, pero tiene una connotación diferente, que sí podés llegar a la conducción, con tu conducción, a convencer al pueblo, y sobre todo a los jóvenes, que estás construyendo un poder para no solamente ser oposición. Eso es lo que no se vislumbra en el peronismo hoy. ¿Estamos de acuerdo? No se vislumbra el peronismo, no se vislumbra el peronismo ni siquiera en ningún sector político. Está bien, pero hablo de la oposición clara que siempre ha sido cuando gobierna el radicalismo, el peronismo y viceversa. Y pero ¿no? tampoco pasó en las últimas elecciones, como pasó en la elección anterior, donde se Apareció vieron una tercera fuerza. otras fuerzas políticas que tratan de ocupar el lugar de la oposición y resulta que hoy no existen. No, porque no es necesario, porque los demás han sido emergentes de la construcción. Es decir, los sectores políticos opositores, que tenemos varios pintos, y que aún están en cogobierno, no cogobierno, digamos así, fueron gestados desde el mismo poder. Que ahí está, lo mismo pasa con el presidente, con el gobierno, con el presidente de la nación, el gobierno de la nación. Si tiene 35 legisladores en total, ¿cómo se llama? Libertad Avanza. ¿Y cómo tiene 240, cómo logró 240 votos? ¿No? Claro. Bueno, eso a la nación. Aquí ni siquiera hace falta eso en Mendoza. No, No necesita el gobernador. No. Pero sí necesita para mostrarse democrático. Y entonces la habilidad, sí, porque lo hace nada más que para eso, por eso le digo, lo hace para que no le digan que no es antidemocrático. Entonces, ¿eh? ¿Vos crees que le interesa demasiado el gobernador? No es que le interese. No me parece que sea el foco hoy mostrarse democrático. No, pero él necesita, por ejemplo, decir que nadie le cuestione el proceso de la transformación de desarrollo en la producción minera. Él necesita que nadie le eso cuestione sí, seguro. Y entonces tiene que parecer como democrático. Sí. Digo, entonces no es que le interese, no lo necesita. Y entonces dice, lo llamo a este legislador o a este intendente y entonces me aparezco, ¿no? Es como decíamos, entonces de repente, si tiene o no los recursos para hacer frente a la situación económica de la provincia, o con esta poca plata, que yo creo que eso es, para cualquiera de nosotros, esa plata de los 1.200 millones por Tesoro del Viento que va a poder utilizar, y en realidad, ¿qué aguja mueve? Es un hecho político, Sí, claro. ¿no es cierto? Entonces digo, la oposición, yo creo que debería pasar a ser construcción del poder desde el sector opositor, porque no conduce, por supuesto, aún incluido estos intendentes que también existen, que ya no son oposición. Desde ahí sí esa mirada de construcción de poder es distinta y puede ser distinta. Entonces puede existir esa posibilidad. Apruebo esto que estás mencionando justamente porque obviamente eso es lo que tenemos que llegar a lograr en esta instancia. Pero bueno, primero agradecer tu presencia en esta redacción de radio, el aporte que haces, digamos, en lo político y en lo laboral, en referencia al tema de los trabajadores particularmente, porque obviamente hoy están atravesando una situación bastante particular. Así que muchas gracias por participar de esta mesa de redacción de radio. No, gracias a ustedes, Fabiana, Fabián Rodo y el compañero director Jiménez, José Luis. Y bueno, recordarles a los amigos que mañana tenemos plenario de CGT en el Salón Báltico de Estaciones de Servicio a partir de las 15 horas y a las 16:30 la conferencia de prensa y exposición del compañero diputado nacional y secretario general de la bancaria, el compañero Palazzo. ¿A dónde es exactamente? En el Salón Báltico de Estaciones de Servicio en la calle Pueyrredón,
detrás o enfrente, como quieran llamar, de la estación terminal de ómnibus. Terminal de ómnibus. Ahí en lo que le decían la plazoleta Lindo. La plazoleta Lindo, exactamente. Nos vamos. Vamos a un corte, ya volvemos. Último bloque de nuestro programa de hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con Argentina hoy y bueno, en este bloque vamos a escuchar las entrevistas que se han realizado en las conferencias de prensa de distintos gremios. Uno de ellos es el de ATE, ¿sí? En la que lo tenemos a Roberto Macho, ¿sí? Y ahí lo escuchamos. Ahí lo escuchamos, habla sobre la situación de las paritarias, el último cierre de paritarias, así que en este aspecto... bueno, Fabiana, ¿vos qué nos podés decir? Sí, fue en el Congreso del viernes pasado, el viernes próximo pasado, con inclusive también la presencia de Rodolfo Aguiar desde Atenación. Vamos a escuchar entonces a Roberto Macho, que tenía para decirnos. Bueno, en estos días que han pasado, los trabajadores del sector de la salud y de la administración central y de los entes autárquicos y descentralizados, estamos hablando de casi 14 sectores de la administración pública provincial, han recibido el aumento salarial, exceptuando los profesionales de la salud del régimen 27. Desde ATE Mendoza se le ha solicitado al gobierno de la provincia de Mendoza y al ministro de Gobierno, fundamentalmente como al cuerpo paritario, no solamente que ya se acordó un aumento salarial, sino lo que estamos diciendo que intertanto, ¿sí?, el sindicato, el otro sindicato que representa a los profesionales de la salud, resuelva sus problemas internos específicamente, el gobierno de la provincia otorgue el aumento salarial que fue acordado con ATE, un aumento salarial que fue plebiscitado, ¿sí?, por más de 2.200 trabajadores, ¿bien?, desde el día 19 de abril al día 23 de abril, en donde más de 2.200 trabajadores profesionales de la salud, de las distintas profesiones, firmaron la aceptación del aumento salarial y que hoy no lo cobran, y no lo han cobrado por el mismo hecho del capricho de algunos dirigentes sindicales. Por eso decimos que hay profesionales que en este momento están cobrando alrededor de 630.000 pesos de salario en el bolsillo, con cargas horarias, ¿sí?, que trabajan en el desierto, que hacen cirugía y que tienen los adicionales y que están de la clase de la 1 a la 5, y que la verdad que el aumento salarial lo necesitan totalmente, al igual que el gobierno también acordó con ATE el pasaje gratuito al 50% para todos estos profesionales. Hoy día, después de habernos recorrido prácticamente todas las instituciones sanitarias, los profesionales de los distintos regímenes quieren el aumento salarial. Asimismo, también estamos solicitando al gobierno de la provincia abra la paritaria para los profesionales licenciados en enfermería, que son profesionales de la salud, con una ley de carrera específica hecha por los mismos profesionales y con ATE, con una ley de ejercicio profesional hecha también por ATE y con los distintos profesionales licenciados en enfermería, bien, en donde ATE es mayoría absoluta en el régimen licenciados en enfermería en la provincia de Mendoza. Y la verdad que están siendo damnificados, no solamente porque no se les otorga el aumento salarial, sino porque tendrían que tener mejores condiciones laborales y salariales, fundamentalmente por la función que ellos cumplen. No solamente por su ley de carrera y de ejercicio profesional, en la cual tienen que estar enmarcados en la ley 7799, sino también por sus cargas horarias, sus funciones y por su orden jerárquico dentro de sus distintas funciones. Le solicitamos al gobierno y le exigimos la apertura de esta paritaria en donde ATE es mayoría en los licenciados en enfermería, profesionales enmarcados en la ley 7799, y que la verdad que en estos momentos el resto de los profesionales están siendo muy damnificados si no se les otorga este aumento salarial y el beneficio del boleto gratuito acordado por ATE. Por ende, que el gobierno realice los actos útiles correspondientes, intertanto, el otro sindicato resuelve los problemas internos, ¿sí?, que tiene
o que está realizando y no damnifique a los profesionales que sí, por un plebiscito democrático, libre y transparente, ¿sí?, han aceptado la propuesta salarial del gobierno. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y bueno, estábamos escuchándolo a Roberto Macho sobre el régimen 27, creo que se llama. Sí, el de la salud es el régimen 27. Correcto, bueno, entonces en función de eso escuchábamos ahí lo que nos decía el secretario general de ATE en la provincia de Mendoza. Pero además, en el próximo audio le hemos hecho una entrevista al secretario general de Judiciales y acá voy a meter un pequeño paréntesis. Hasta donde yo sé, en cuanto a la propuesta que había hecho el gobierno, digamos el frente que había compuesto los gremios estatales estaba unificado. Hoy día vemos que en la realidad algunos acuerdan en el tema salarial y otros han tomado una medida de acción directa, como es el caso de Judiciales. ¿Es así, Fabiana? Claro, exactamente. O los profesionales de la salud, también, que tienen mayoría en AMPROS. El AMPROS es el sindicato mayoritario y los dos están todavía con ofertas rechazadas. Bien, vamos a escuchar entonces el audio del secretario general de Judiciales, muy buenas Ricardo tardes. Babillón. Estamos en este momento en la sede del Sindicato de Empleados Judiciales, donde el gremio y los trabajadores están llevando adelante una medida de acción directa en función del reclamo por temas de paritarias libres, pero además por la situación de las fiscalías. Y bueno, habíamos conocido un poco la primera etapa de lo que fueron estas paritarias, en las cuales habían 2 propuestas, y lo que hoy nos va a contar el secretario general aquí, Ricardo Babillón, quien nos comenta cuál es la situación actual de los reclamos realizados al Ministerio de Justicia. Bueno, te comento un poquito. Nosotros lamentablemente nos encontramos con la paritaria cerrada por una decisión unilateral del gobierno que dice que si nosotros no damos conformidad a alguna de las 2 propuestas que ellos realizan, ellos interpretan que nosotros estamos rechazando. Lejos de eso, nosotros hemos pedido que se mantenga abierto el canal de diálogo, que la subsecretaría, en su rol teórico de amigable componedor, mantenga abiertas las paritarias para seguir discutiendo el tema salarial. Claramente nosotros hemos dicho que es inaceptable poder siquiera analizar las propuestas que trae el gobierno y que dejan a muchos judiciales cobrando por debajo de la línea de la indigencia, ¿sí? Esto quiere decir que un compañero, después de haber trabajado durante todo un mes, no va a poder llevar a su casa siquiera los alimentos básicos para poder sobrevivir. Bien, en este aspecto estamos hablando de que está cobrando por debajo de lo que hoy rige para la canasta básica alimentaria, que son 700.000 pesos. No, estamos hablando de la línea de la indigencia. Hoy tenemos compañeros nuestros cobrando 270, 280.000 pesos, cuando el mes pasado la línea de la indigencia, es decir, cuando el salario no te alcanza para alimentarte, estaba fijado en 275.000 pesos. Bien, bueno, ahora lo tenemos claro. Bien, ¿y cuáles son las medidas de acción a seguir en este caso? Bueno, bien sabés que por la paritaria general hoy realizamos una medida de fuerza, un paro de actividad en el Poder Judicial, que ha tenido un acatamiento cercano al 90%. Esto claramente muestra el descontento de los judiciales y su decisión de avanzar en este proceso de lucha, de ser necesario, que nosotros esperamos que no, porque seguimos convocando al gobierno y a la Corte al diálogo. Hoy día, luego de una asamblea, nos subimos hasta el 4º piso del Poder Judicial a exigir a nuestra verdadera y única patronal, que es la Suprema Corte, que nos atienda y que encontremos los mecanismos para solucionar este conflicto. Hemos tenido como respuesta, se nos ha convocado para el día jueves a las 8:30 a una reunión con el plenario de la Corte, es decir, con todos los ministros de la Suprema Corte. Esperemos que ahí poder alcanzar el diálogo suficiente para superar esta etapa. Bien, te agradezco la atención de habernos recibido en la Casa de los Trabajadores y en función de eso, bueno, obviamente vamos a estar en contacto el próximo jueves. Sí, comentarte también, para que esté al tanto toda la ciudadanía, que continúan las medidas de fuerza en las oficinas fiscales por este reclamo particular de ellos, medidas de fuerza que van desde el domingo pasado hasta el lunes que viene inclusive.
¿sí? Bien. Así que obviamente la gente que se acerque a las oficinas fiscales las va a encontrar cerradas, y por orden de la Corte unificadas en una cabecera por departamento. Por departamento, como si estuvieran de guardia. Exactamente. Bueno, muchas gracias por la atención y bueno, vamos a estar en contacto. Nos vemos el día jueves. Yo te agradezco a vos, entonces hasta el jueves. Bueno, ahí lo escuchábamos a Ricardo Babillón justamente sobre la situación o la realidad y los hechos del gremio de judiciales en la provincia de Mendoza. Un poco distinto de lo que habíamos escuchado anteriormente de Roberto Macho, ¿no? Entonces, bueno, obviamente vamos a plantear un poco lo que en la reunión que se hizo en la legislatura, donde estaban todos los gremios estatales y presentaron frente de gremios estatales. Sí, así es, Rodolfo. No sabemos exactamente, no lo hemos podido contactar porque debe estar muy ocupado seguramente. A ver si han tenido una nueva oferta esta mañana. Era hoy la reunión. Esperemos que haya tenido una mejor propuesta de la que ya venimos teniendo. Si me preguntas a mí en lo particular, creo que va a ser la misma y que el gobierno va a sostener estas dos propuestas salariales que bajó a las bases. No se va a mover ahí. Yo creo que no. Bien, llegamos al final. Llegamos al final, sí. Está ya Daniela Manini, que viene atrás nuestro con De Eso Se Trata. Así que no te vayas de este multimedio. FM, otras voces, siempre con vos. De eso se trata. Nos vamos. Chau. Adiós.